quiero que me acompañen a la carta de Pablo a los Gálatas. Hoy tenemos pues nuestro último estudio en esta carta. Y quiero que me acompañen al final, al capítulo 6. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Sin duda es una oportunidad realmente del Señor estar hoy en este día. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu bondad en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nuevamente te ha placido que vengamos como tu iglesia a este lugar que tú has preparado, Señor, para que nos reunamos. Te pedimos que en esta noche, Señor, al abrir tu palabra podamos entenderla, Señor, comprenderla y sobre todo, Señor, ser fieles en obediencia a ella, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos que hoy están aquí presentes, por la vida de aquellos que han de escucharlos, Señor, a través del internet también, Señor, a donde llegue esta señal, Señor, te pedimos que tú puedas obrar en las vidas, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Bueno, hermanos, acompáñenme al capítulo 6 y vamos a finalizar en este día, amén, nuestra serie verso a verso en la carta de Pablo a los Gálatas. En esta serie, ¿se recuerdan cuál fue el nombre que le dimos? Libres en Cristo, amén, porque es precisamente de lo que Pablo habla en esta carta. Esta carta la empezamos a estudiar el 16 de julio del año pasado. Llevamos prácticamente 6 meses de haberla estado estudiando. Fueron 13 estudios con el de hoy. Y pues realmente el Señor nos ha bendecido con su palabra, amén. Algunos como el hermano Fernando y su esposa llegaron más o menos por septiembre, ¿verdad? Por ahí escucharon un estudio de estos a través de la página en Facebook y pues el Señor los trajo. Seguir estudiando con nosotros, pero ahora ya aquí presentes, amén. Entonces eso nos da gozo y aquellos también que empezaron desde un inicio también, me da gozo verlos aquí que estamos perseverando juntos, amén, estudiando la palabra del Señor. Entonces déjenme nomás acomodar por aquí atrás algo. Amén, ahí está. Bueno, y entonces esta carta, si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo la inició en el capítulo 1 con estas palabras, versículo 6. Dice, me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema. Entonces Pablo inició esa carta con estas palabras. Si ustedes se recuerdan, en el capítulo 1 vimos cómo Pablo presenta el evangelio que él predica. Y como lo hemos dicho reiteradamente, los creyentes en la región de Galacia, hacia quienes fue dirigida esta carta, ellos estaban siendo asediados precisamente por hombres que perturbaban su libertad cristiana, su libertad en el evangelio, y estos hombres tenían el fin de ¿qué? De apartarlos del evangelio de la gracia, de apartarlos del evangelio que Pablo les había predicado con tanto esfuerzo en uno de sus viajes, y querían llevarlos a una vida de obras, a una vida donde todo dependiera del hacer, del obrar, del querer guardar la ley, y ese era el énfasis de esos hombres. Por eso Pablo dice, me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los ha llamado por la gracia de Cristo, porque eso fue precisamente lo que Pablo les predicó a estos creyentes en Galacia, que como cantábamos ahorita, Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar al pecador. No fue algo que nosotros ganáramos, sino que fue la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia. Entonces Pablo está asombrado. Pablo sabe que es un peligro para los creyentes esta perturbación, porque en lugar de confiar en la gracia de Dios, ellos empezarán a confiar en sus propios esfuerzos para poder ¿qué? Alcanzar la salvación. Entonces Pablo ve allí un peligro en esos creyentes, y debido a eso Pablo ¿qué hace? Empieza a escribir esta carta para exhortar, para instruir, para advertir a los Gálatas
a no caer en este error. Entonces vimos cómo Pablo nos expresó con mucha claridad que la salvación es únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Lo hemos visto a lo largo de estos 6 capítulos y vimos precisamente 3 secciones: la sección personal del 1 al 2, la sección doctrinal del capítulo 3 al 4 y la sección práctica que empezamos desde el capítulo 5 hacia el final del capítulo 6. Y en esta sección práctica, Pablo nos ha venido exhortando, ¿se recuerdan? Que los creyentes hemos de vivir en la libertad que Cristo ha comprado con su sangre. La libertad que Cristo nos ha dado. Pablo dice, vivan en esa libertad. Capítulo 1 dice, para libertad fue, versículo 1 del capítulo 5 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo, ¿qué? Libres. Por lo tanto, permanezcan firmes en esa libertad. Entonces, en este capítulo 5, que ahí empieza la sección práctica, Pablo ha venido exhortando a los creyentes precisamente eso, a vivir en la libertad que Cristo les ha dado. También ha dicho que hemos sido llamados a vivir ¿en qué? En el Espíritu. Vivir en el Espíritu es parte de esa libertad cristiana. Entonces, y también dice Pablo, vivir en servicio, en amor ¿a quiénes? A los demás creyentes, llevando ¿qué? Las cargas y dificultades mutuamente. Es lo que Pablo ha venido diciendo a partir del capítulo 5, y eso por eso se le llama a esta sección la sección práctica. ¿Por qué? Porque ya pasa de lo teórico, por así decir, y pasa a una vida práctica. Entonces ahora la carta llega a su conclusión en estos últimos versículos del 11 al 18, y vea lo que dice Pablo. Va a dar sus últimas palabras, va a expresar sus últimas palabras a estos creyentes, y cualquiera se preguntaría, bueno, ¿cómo Pablo va a finalizar esta carta? ¿Va a finalizar con un saludo afectuoso? ¿Va a finalizar diciéndoles, ahí les caigo pronto por allá? ¿Cuáles serán las palabras? Entonces vemos en esta última porción que vamos a estudiar hoy, vamos a ver cómo Pablo va a enfatizar nuevamente asuntos importantes que ya ha dicho a lo largo de la carta, y nos dirá lo que realmente es importante en la vida del creyente, que es ser una nueva creación en Cristo Jesús, que nuestra gloria ya no es la carne, sino la cruz de Cristo. Así que vayamos al texto y estudiamos verso a verso a partir del versículo 11. Y vean cómo inicia el versículo 11. Dice, miren con qué letras tan grandes que les escribo de mi propia mano. En nuestros días, hoy en día, hermanos, pues, o en días antiguos, hace 20, 30 años, o mucho antes, escribir una carta, pues, no era muy fácil. Hoy en nuestros días es muy fácil. Computadora, podemos incluso hasta escribir un correo electrónico, enviar un WhatsApp, y podemos mandar un mensaje rápido. Pero en aquellos días, en días antiguos, escribir una carta era un tanto difícil. Para empezar, los materiales para escribir eran escasos y caros, y no era muy fácil poder escribir una carta. También era costumbre que en aquellos quien escribía una carta o quien acostumbraba a escribir cartas pudiera tener a un escriba o un amanuense, se le llama, un secretario para poder redactar una carta. Estas personas pues eran profesionales, ¿no?, en la escritura. Ellos podían escribir de manera más rápida y diligente una carta que cualquier otra persona. Entonces Pablo de la misma manera utiliza entonces a una persona para poder escribir, y esta carta está siendo dictada por él, pero a la misma vez está siendo escrita por este secretario o escriba. En el libro de Romanos, en el final, versículo 16, capítulo 16, versículo 22, podemos ver ahí cómo hay un hombre llamado Tercio que dice que él está escribiendo esta carta. Por supuesto, Pablo dice al principio, yo Pablo, en el capítulo 1, versículo 1, que él es el autor de esta carta, pero al final nos damos cuenta de que Pablo no la escribe, sino que utiliza a un escribiente, ¿no? Entonces, vemos ahí que en esta carta precisamente lo mismo. Pablo utiliza a una persona para poder dictar y que esta persona vaya escribiendo esta carta. Por eso parece que aquí al final nos muestra que aquí al final Pablo dice, les escribo de mi propia mano. ¿Por qué? Porque también existía en Pablo cierta
preocupación, hermanos, de que sus lectores, aquellos que habrían de recibir esta carta, pues tuvieran la certeza, tuvieran la confianza de que esta carta la escribió Pablo o alguien más trata de falsificar esta carta a nombre de Pablo. Es por eso que para que esta carta fuera auténtica y realmente los receptores estuvieran seguros de que venía de parte de Pablo, ¿el que hace? Toma la pluma. Utiliza en los primeros capítulos a un escriba, pero ahora él toma la pluma con su propia mano, es decir, le pone el toque autenticador a la carta, le pone, por así decir, el autógrafo a esta carta para que los receptores pudieran decir: es Pablo realmente el que escribe esta carta, realmente esta carta viene de parte de Pablo. Y eso era algo que Pablo también comúnmente hacía. Lo podemos ver en cartas como Primera de Corintios 4:18, ahí podemos ver cómo Pablo está diciendo: les escribo con mi propia mano. Segunda de Tesalonicenses 3:17, ahí dice también, y en Filemón también podemos ver esa porción donde Pablo dice: yo estoy escribiendo con mi propia mano estas letras. Entonces me llama la atención como Pablo dice: miren con qué letras tan grandes les escribo. Y algunos señalan aquí en esta porción que probablemente Pablo padecía de una enfermedad en sus ojos. Tenía cierto problema en sus ojos y por lo tanto él escribía en letras un poquito más grandes, ¿verdad? Algunos hermanos, por ejemplo, aquí tenemos unas Biblias y hay una Biblia que tiene letra grande. Y algunos dicen: no, esta es la que yo puedo enfocar bien. Y otros dicen: no, esta es la pequeñita, me gusta a mí. Entonces parece que Pablo padecía de una enfermedad en sus ojos y que por lo tanto estas letras grandes muestran de que sí es él el que está escribiendo. ¿Por qué? Porque se diferenciaba a las letras escritas anteriormente por el escriba. Otros opinan que el final de la carta es escrita con letras más grandes para poder también mostrar una diferencia entre lo escrito por el escriba y lo escrito por Pablo. Dicen algunos: no, Pablo escribe en letras grandes para poder diferenciar dónde él escribe y dónde dejó el escriba de hacerlo. Entonces, sea, hermano, que Pablo padeciera de una enfermedad en sus ojos o que se escribiera con letras grandes para resaltar lo que habría de escribir, pues esta carta nos da la certeza de que es de su autoría. Esta carta es autoría del apóstol Pablo. La pregunta es, si es de su autoría, ¿quién es el autor principal de esta carta? Y vemos por medio de la palabra que el autor principal de esta carta es el Espíritu Santo. Es Dios quien inspira a Pablo a que le escriba. Y nos fue dejada, hermanos, para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, para nuestra reprensión y para nuestra instrucción, con el fin, de prepararnos para toda buena obra, como dice en Timoteo. Entonces, es Dios el que inspira a Pablo a escribir esta carta con el fin de exhortar a estos hermanos. Entonces, parece que Pablo ya dijo todo lo que tenía que decir a lo largo de esta carta. Pero aquí en estos últimos versículos Pablo da una última advertencia a los Gálatas acerca de los judaizantes. Versículo 12, si alguien lo quiere leer, vean lo que Pablo dice ahí. Todos los que quieren agradar en la carne, esto les obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Amén. Vea qué interesante. La versión NBI dice: los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la obra de Cristo. Y se entiende, ¿no? Se entiende un poco mejor este pasaje ahora. ¿Por qué? Porque podemos observar cómo Pablo está sacando a la luz nuevamente los motivos de estos judaizantes. Aquí podemos ver dos motivos. Uno de ellos es que desean agradar en la carne. Es decir, todo lo que hacían era con el fin de ser ¿qué? De ser vistos. Con el fin de dar una buena impresión ante los demás. Por eso dice, los quieren obligar únicamente con el fin
de mostrarse, de dar una buena impresión. Entonces, como lo dijo anteriormente Pablo acerca de estos falsos hermanos, ellos tenían un celo, pero no tenían un celo con buena ¿qué? Intención, dijo Pablo. Era un celo que llevaba motivos ocultos. Era un celo que llevaba la intención de impresionar a otros, de poder jactarse, de poder decir, vean lo que hemos logrado. Su deseo realmente era gloriarse a sí mismos, agradar a los demás. ¿Y no agradar a quién? A Dios, el Dios del cielo. Era simplemente llenarse de orgullo. Jesús advirtió. Capítulo 6 de Mateo, versículo 1, dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para hacer ¿qué? Para ser vistos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y podemos ver, ¿no?, cómo Jesús advierte. Jesús advierte de que lo que hacemos no debe ser con el fin de que otros nos vean, con el fin de dar impresión a los demás, con el fin de que otros puedan decir, miren cómo le hace, qué bien, y recibir esa gloria de los hombres. Y esto era precisamente lo que estos hombres estaban haciendo. Y Pablo da nuevamente saca, ¿no?, a la luz. Vean lo que Pablo pudo haber dicho otras cosas, pero Pablo nuevamente recalca las malas intenciones que estos hombres tenían para con estos hermanos. Y es interesante porque aquí podemos observar, hermanos, un contraste entre la carne y el espíritu. Entre los que viven por la carne, que tratan de gloriarse a sí mismos, de ganar reconocimiento, fama, y lo que el espíritu hace, que el espíritu nos lleva a servir a los demás. Ellos, podemos ver aquí el contraste entre vivir para sí mismos y vivir para otros. ¿Qué era lo que estos hombres estaban haciendo? Dar una buena impresión. Entonces, para jactarse, para mantener cierta reputación ante los demás, vean lo que hacían. Querían obligarlos a que se circuncidaran. Y lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Estos hombres, el argumento era, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, nadie puede ser ¿qué? No pueden ser salvos. Hechos capítulo 15, versículo 1. Esto era lo que ellos argumentaban. Si nadie se circuncida conforme a la ley de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. Era añadir algo más a la obra de Cristo. Añadir a la obra de salvación por gracia una obra en la carne. Es decir, ellos estaban, note aquí el argumento, buscaban a los creyentes, pero los obligaban a estos creyentes gentiles a que se circuncidaran. Su motivación era quedar bien con otros, su motivación era dar una buena impresión a los demás. Entonces ese deseo de jactancia los llevaba a coaccionar a otros, a obligarlos a circuncidarse. Su propósito únicamente era hacer crecer el número. La membresía judaizante, la membresía que seguía a los judaizantes, no les importaba ayudar a otros creyentes a crecer en la gracia. Simplemente ellos querían crecer en número, ser muchos, ser bastantes. Y hoy lo podemos ver, hermanos. Hoy podemos ver esto pasando en muchas iglesias, pasando en muchos ministerios, en muchas denominaciones, donde lo único que les importa es el número de gente que entra por la puerta. Para luego decir, tenemos la iglesia más numerosa, tenemos la denominación más grande, tenemos la denominación con mucho más creyentes, pero al fin y al cabo son simplemente cabezas que contar, números que sumar. Y no se les ayuda a los creyentes a madurar en la gracia de Dios, a madurar en la fe y llegar a un mayor conocimiento de Dios. Simplemente entró y es un número más. No importa cómo viva, no importa si crece espiritualmente o no. Ya es alguien que entró nada más y se cuenta como un número. Entonces hoy en día pasa lo mismo, hermanos. A veces podríamos querer meter un montón de gente simplemente para dar una impresión ante los demás de que estamos haciendo algo bueno, de que estamos creciendo como iglesia. Entonces, todo se trataba, hermanos, de dar una buena impresión, de buscar gloria propia y no la de Dios. Estos hombres simplemente querían obligar a otros a circuncidarse y decir, hey, ven,
Ya tenemos 50, 100 seguidores. Entonces Pablo les advierte y les recuerda y les enfatiza de que estos hombres simplemente viven para sí mismos. Para sí mismos. Entonces es aquí donde como creyentes, hermanos, también debemos de examinar nuestros motivos en lo que hacemos. ¿Lo hacemos para nosotros mismos o para el Señor? ¿Lo hacemos para dar una buena impresión, para quedar bien? ¿O lo hacemos para el Señor? Para decir que somos una iglesia mejor, para decir que somos la iglesia que tiene el templo más grande, para decir que somos la iglesia que tiene el mayor número de personas, o para realmente llevar a los demás a una madurez espiritual. Es algo que nos debemos de preguntar aquí al ver el ejemplo de estos hombres. Cómo Pablo no desnuda sus motivos, sus propósitos ocultos que tenían. Entonces evitemos, hermanos, hacer algo para que los demás nos vean nada más, sino hagámoslo, como decía el Señor Jesucristo, en lo oculto, donde el Padre tiene conocimiento de lo que hacemos. Amén. Y no solamente había deseo de vanagloria, sino que vea el segundo motivo. Lo hacían para no ser ¿qué? Perseguidos a causa de ¿qué? De la cruz de Cristo. Ellos desean vanagloria, pero también tienen otro motivo oculto. Dice, para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. La versión internacional dice, para evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Es decir, ellos querían huir de la persecución, hermanos. Ellos querían no ser perseguidos al ser llamados seguidores de Cristo. No querían saber lo que era la persecución, lo que implicaba la persecución a causa de la cruz de Cristo. Esto es un claro contraste con Pablo, quien era perseguido a causa de ¿qué? Del Evangelio. A causa de la cruz de Cristo. Y estos hombres se cuidaban a sí mismos, les importaba más su seguridad personal, el apegarse a la ley, pues les daba cierto bienestar. Apegarse a la ley evitaba ser separados socialmente, evitaba que económicamente también se sintieran aislados por sus propios compatriotas judíos. Entonces ellos dicen, pues la cruz y algo más, para no ser perseguidos. Ellos sabían que si un judío se apartaba de las tradiciones judías y aceptaba a Cristo, lo único que le esperaba era una terrible persecución. El ejemplo es Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia. ¿Se recuerdan? Hechos. Pablo perseguía a la iglesia y respiraba amenazas de muerte en contra de los creyentes. Y ahí iba Pablo de ciudad en ciudad sacando a los creyentes y asesinándolos. Pero una vez Pablo conoce personalmente al Señor Jesucristo y el Evangelio le es revelado, se echa a todos esos que eran sus amigos encima. Ahora lo empiezan a perseguir, lo empiezan a buscar de lugar en lugar porque ahora es un enemigo. Entonces, esos hombres estaban evitando precisamente eso. Ellos querían evitar la persecución. Querían evitar la persecución. ¿Se recuerdan cómo Jesús dijo? Van a ser perseguidos, van a ser insultados. ¿A causa de qué? De mí, a causa mía. Por eso Jesús dijo al final, pero bienaventurados, bienaventurados, hay un galardón en ustedes al ser perseguidos por mi causa. Entonces, para evitar ser perseguidos, ellos querían añadirle al sacrificio de Cristo las obras de la ley. Ah, eres creyente, pero también guardas la ley. Entonces no eres como aquellos. Aquellos dicen que la cruz trae salvación. Esos son nuestros enemigos. No, tú dices que la cruz más la ley. Entonces, eres mi amigo. Entonces, vea cómo es un evangelio, como lo dijo Pablo al principio, pervertido. Que perturba, que aparta de la gracia. Hoy en día, hermanos, como creyentes podemos hacer lo mismo. Evitar anunciar el evangelio de la cruz para no ser señalados por otros, para no ser aislados y vistos como bichos raros, ¿no? Cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos con personas conocidas, pues no les hablamos del Señor, no les anunciamos el evangelio para que decimos, no tomen una mala impresión de nosotros, ¿sí o no? Nos puede llegar a pasar que en nuestros círculos de amistades
A veces nos quedamos callados. Como dijo Pablo, a veces nos podríamos llegar a avergonzar del Evangelio. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir lo que implica la cruz de Cristo. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Pablo sabía que había un poder de Dios en el Evangelio. Entonces, a veces decir que Cristo es el único camino para la salvación, hermanos, nos hace ganar enemigos. Nos hace ganar enemigos, porque hoy todo el mundo cree en cualquier cosa y dice, por eso voy a llegar al cielo. Creo en esto, creo en lo otro y voy a estar en el cielo. Pero cuando uno le dice que Cristo es el único camino para llegar al cielo, para encontrar la salvación, la gente te tacha de sectario, de loco, de que lo único que quiere es pleito, y te empiezan, ¿no?, a ver de manera diferente. Pero hermanos, es lo que nos muestra la palabra de Dios. Es Cristo el único camino para poder llegar al cielo. Entonces, llevar una cruz hoy implica, hoy es un adorno, ¿no? La gente lo utiliza a veces como un adorno, una cruz, a veces un tatuaje, podría llegar a ser un adorno, hermanos, algo que lucir. Pero los creyentes del primer siglo, para ellos la cruz no era un adorno. Para ellos la cruz significaba muerte. La cruz significaba ser humillados. La cruz significaba persecución. Hoy en día nosotros podemos tener una cadena y llevar una cruz y que la gente la vea. ¡Ay, qué bonita! ¿Cuánto te costó? Hermanos, la cruz en el primer siglo para los primeros creyentes significaba humillación. Quien se asociaba con la cruz y reconocía el evangelio de la cruz era apartado. Era perseguido, era humillado, hermanos. Entonces, hoy en día muchos se podrían llegar a llamar cristianos con simplemente darles un evangelio sin cruz. Hoy en día muchas iglesias están ganando muchos cristianos con un evangelio sin cruz, con un evangelio que no implica la persecución a causa de la cruz, donde le dicen, no, todo te va a ir bien. Cero persecución, cero ofensa, cero esto, no, todo te va a ir bien a partir de aquí. Vas a ser exitoso, vas a tener esto, vas a tener lo otro. Un evangelio sin cruz. Y es precisamente lo que Pablo nos dice aquí. Estos tratan ¿de qué? De apartarlos de eso. De que piensen de que están en una burbuja y que todo es bueno. No, el evangelio de la gracia, el evangelio de salvación implica persecución a causa de la cruz. A causa de la cruz. Entonces se les da un evangelio sin cruz, donde lo único que importa, hermanos, hoy en día es la comodidad, es el bienestar de las personas, y que sigan sus vidas normales, que vivan sus vidas normales. Entonces vea cómo Pablo habla. Esos hombres quieren predicarles un evangelio y su motivo es no ser perseguidos. Entonces su hipocresía era, hermanos, tan clara y tan evidente que vea lo que dice en el versículo 13. Porque ni aún los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne. ¿De quiénes? De ustedes. Entonces, esos hombres legalistas, judaizantes, vanagloriosos, que querían evitar la persecución, buscaban por todos los medios posibles hacer que los demás cumplieran la ley. Mientras tanto, ellos ¿qué? La esquivaban, no la obedecían. Entonces nuevamente Pablo les recalca que su fin es únicamente de gloriarse carnalmente, de vanagloriarse a sí mismos ante los demás, haciendo que estos creyentes se circunciden. Su fin es ese. Jesús, hermanos, calificó durante su ministerio a este tipo de hombres como hipócritas, fariseos hipócritas, ¿se recuerdan? Hacen pero no dicen. Quieren que otros lleven cargas y ni ellos no las llevan. Serpientes. Así les llamó Jesús. Serpientes. ¿Generación de qué? De víboras.
Generación de víboras que invalidan la ley con sus tradiciones, que incluso atan cargas pesadas en otros mientras ellos no quieren llevar nada. ¿Se recuerdan? Entonces Jesús los llamó así. Y Pablo está diciendo, estos hombres son igual a ellos. Ellos quieren que otros guarden la ley mientras ellos no la guardan. Ellos quieren circuncidarlos a ustedes para gloriarse nada más en ustedes. Y esto me recuerda a lo que dice en Romanos 2:23. Tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Entonces vea cómo en Romanos habían quienes se jactaban de decir, nosotros guardamos la ley, nosotros la practicamos fielmente. Pero al no querer obedecer otros mandamientos, invalidabas todo lo demás. Entonces estos hombres esquivaban de alguna forma la ley en otros aspectos, pero querían ser celosos en cuanto a la circuncisión. Pablo dice, son hipócritas. Son hipócritas. Entonces Pablo señala esa hipocresía que quieren obligar a otros a guardar la ley mientras ellos no lo hacen. Y como lo dice nuevamente aquí, lo único que buscan es fama, es gloria propia, es halago de los demás, es buena impresión ante los demás. Circuncidamos a 50, circuncidamos a 100, circuncidamos a 200. Querían reportar únicamente números grandes. Va creciendo el número, vamos ganando fama, gloria ante los hombres. Entonces observemos en esos versos, hermanos, cómo Pablo advierte a los creyentes sobre los motivos de estos hombres, de estos falsos hermanos, y que por lo tanto ellos deben ¿de qué? De evitarlos. Pablo pudo haber escrito otras cosas al final de esta carta, pero nuevamente hace un énfasis, ¿no?, en este asunto que es tan importante, no caer en las garras de estos hombres. Porque son ciertamente hombres vanagloriosos. Deben evitarlos. Pero en cambio, ¿cómo era la vida de Pablo? ¿Cómo era el testimonio de Pablo? Versículo 14, si alguien lo quiere leer, vea cómo era el apóstol Pablo. Amén. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Vea cómo es Pablo. Vea el contraste entre el apóstol y esos hombres. Pablo no desea ninguna ¿qué? Gloria. No desea fama en su vida, sino la que procede ¿de quién? De Cristo. La que procede del Señor. No le importaba la fama, no le importaba la gloria. Su único deseo era la gloria en la cruz de Jesucristo. Pero los judaizantes, para los judaizantes la cruz era una vergüenza. Ellos querían evitar la persecución, sí, lo acabamos de ver. Ellos querían evitar la vergüenza de ser llamados cristianos, la vergüenza de ser llamados seguidores de Jesús, y se gloriaban en la carne, en la circuncisión. Pero Pablo, el verdadero apóstol que les ha llevado el evangelio, la cruz es su satisfacción, la cruz es su gloria, Jesús es su gloria. Entonces note el contraste entre estos falsos hermanos y un verdadero apóstol que les ha llevado el evangelio de la gracia. Pablo ya lo dijo en el 2:22, estoy juntamente crucificado ¿con quién? Con Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo ¿qué? Vive en mí. Cristo es su Salvador. Cristo es su Redentor. Él pagó la deuda de su pecado y es por Cristo entonces, es por Él, por su sacrificio que el mundo ha sido, dice, crucificado para mí. ¿Y yo para qué? Para el mundo. Al decir mundo, Pablo aquí nos habla de un sistema, ¿no?, que Satanás gobierna. Del sistema que Satanás gobierna, porque Jesús dijo, Él es el príncipe ¿de qué? De este mundo. Entonces, al decir mundo, Pablo habla de esos atractivos que el mundo ofrece continuamente, de esos placeres que el mundo continuamente ofrece al hombre para llevarlo a la muerte espiritual. Entonces Pablo dice, yo ya estoy muerto ¿para qué? Para el mundo, porque ahora estoy crucificado juntamente con Cristo. Estoy crucificado en esa cruz.
Y soy muerto para el mundo, pero también el mundo está, ¿qué? Muerto para mí. Es recíproco, no muerto para el mundo, pero el mundo muerto para mí. Filipenses 3:7, Pablo dijo, pero todo lo que era para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Pablo ya ahora se considera muerto para el mundo. Los placeres del mundo, la vanagloria del mundo, lo que el mundo le puede dar para él, no tiene valor. Ya no tiene ganancia en su vida. Lo único que desea es ganar la mejor ganancia, que es el amor de Cristo. El amor de su Señor, el cual lo rescató de esa vida que llevaba. Entonces, ese es otro contraste que podemos ver entre Pablo y los judaizantes. Pablo había crucificado su carne en la cruz, mientras los judaizantes se gloriaban en la carne. Se jactaban en la carne, buscaban agradar en la carne, ganar los placeres del mundo, ganar lo que el mundo ofrece. Entonces aquí aprendemos, hermanos, que como creyentes nuestra única gloria y jactanza es ¿qué? La cruz, Cristo. Cruz, su obra en la cruz, su obra de perdón en la cruz, porque su obra nos trajo ¿qué? Salvación de nuestros pecados. Esa debe ser nuestra única jactancia. Nuestro único gozo es precisamente que el Señor nos rescató de nuestros pecados en la cruz. En esa cruz somos y fuimos separados de este mundo para vivir solamente ¿para quién? Para Él. Entonces, es lo que Pablo dice, yo ya no vivo para el mundo, ahora vivo para Cristo. Entonces es en la cruz donde somos separados del mundo. Y esta es la verdad que, hermanos, que debemos de proclamar constantemente en las iglesias. Cristo es nuestra gloria. Cristo es en quien nos gloriamos. Por eso si ustedes se fijan, lo que cantamos aquí va hacia eso. Va hacia glorificar la obra de Cristo, a exaltar la obra de Cristo. No es tanto, dame por aquí, dame por allá, haz esto. Sí, no somos nosotros el centro, sino es Cristo nuestra gloria. Por Él hemos sido salvados y rescatados del pecado. Y esto es lo que se debe proclamar en las iglesias, desde la alabanza hasta la enseñanza. Cristo es nuestra gloria. ¿Por qué? Porque ahora somos ciudadanos del cielo. Ya no somos ciudadanos de este mundo, hermanos. Sí, usted tiene su pasaporte que dice Mexican City, ¿no? Es hondureño, catracho, nicaragüense, lo que sea. Sí, pero espiritualmente ahora es un ciudadano del cielo. Nuestra patria es celestial. Entonces ya no pertenecemos a este mundo. Sí, estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero somos ciudadanos del cielo. Y es únicamente por medio del Espíritu Santo, hermanos, que podemos entonces vencer al mundo. Vencer a ese sistema del mundo, llenos del Espíritu Santo. Y sigamos leyendo y vean el siguiente verso, como Pablo repite la enseñanza del capítulo 5, versículo 6. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino que, dice Pablo, ve ahí en su Biblia, sino que una nueva creación. Si quiere, márquelo en su Biblia ahí. Por eso es importante que cada quien tengamos una Biblia ya. Si somos creyentes de años, tengamos una Biblia ya propia para poder anotar, ¿no? Y tener esas anotaciones ahí para luego estudiar. Y vea cómo dice, sino una nueva creación. Márquelo ahí y ponga ahí una nueva creación. Entonces, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, no importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Entonces, como dijo en el verso anterior, nuestra gloria debe ser únicamente ¿qué? Cristo. La obra de Cristo en la cruz. Ni la circuncisión, ni el que vive por la ley, ni el que se jacta en la ley importa, dice Pablo. No importa tampoco que no seas circuncidado, que te digas, ay, yo no soy circuncidado, yo tengo la verdadera doctrina, el evangelio de la gracia, yo voy a ser salvo, por eso dice Pablo, eso no. Ni que seas, ni que no seas. Lo que realmente importa, dice Pablo,
todo se resume en que Cristo nos haya hecho una nueva creación. Eso es lo que importa, hermanos. A veces hay tanto pleito entre si aplaudimos y no aplaudimos, entre si brincamos o no brincamos, entre si esto y lo otro, entre si hacemos esto y si hacemos lo otro. Hay que tener orden, claro que sí, pero tampoco caer en el extremo de la locura, del relajo. Pero al final, hermanos, lo que realmente interesa es que estemos siendo transformados, es que estemos siendo hechos nueva creación. Porque ¿de qué nos sirve a veces ser tan ortodoxos en lo que hacemos si no estamos siendo transformados? Pero a veces ¿de qué también nos sirve ser tan liberales en lo que hacemos, tan sueltos como dicen, si no estamos siendo transformados? Lo que Pablo dice aquí es que lo que realmente importa es ser una nueva creación. ¿Y qué significa ser una nueva creación? Efesios 2:10 nos dice que Dios nos ha hecho y nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Colosenses 3:11 dice, en esta renovación que Cristo ha hecho ya no hay distinción entre griego y judío, entre circunciso e incircunciso, entre bárbaro o escita, entre esclavo y libre, sino que Cristo es todo en todos. Así que, hermanos, una nueva creación es nacer de nuevo. Es haber nacido de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice lo que Pablo dice aquí. No importa si eres o no circuncidado. Lo que realmente interesa es que hayas nacido de nuevo, hecho una nueva criatura. Corintios 5:17 en su segunda carta dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Entonces note cómo Pablo dice, en lugar de pleito por aquí, si somos o yo no soy, si estoy o no estoy, estás siendo transformado, estás siendo hecho una nueva criatura. ¿Estás siendo transformado por la gracia? Entonces, es una nueva creación, hermano, lo que somos llamados a hacer. Pero esto es únicamente hecho por el poder de Cristo. Estando en Cristo, como ya lo dijo anteriormente, crucificados en la cruz. Gloriándonos en la obra de la cruz. Sino gloriándonos en la obra que Cristo ha llevado en la cruz. ¿De qué le servía al judío jactarse de ser circuncidado si su vida no está siendo transformada? ¿De qué le servía al gentil decir, no, yo no soy circuncidado si su vida no era transformada? ¿De qué nos sirve hoy jactarnos de que no hacemos, de que sí hacemos, de que lo hacemos de esta manera, que somos la iglesia que hace y predica verso a verso y que lo hace, si no estamos siendo una nueva creación en Cristo? Ya no se trata de yo cumplo con esto, yo no cumplo. No, es lo que es de más valor es una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva mujer por medio del Espíritu Santo. Haber sido transformados por Cristo para poder tener un compañerismo con Dios y hacer su voluntad. Entonces, observe cómo Pablo desnuda los intereses de sus hombres, pero ahora asienta, ¿no? Realmente lo que somos llamados a hacer. Y sigue diciendo, versículo 16, y los que anden conforme a esta regla, ¿qué dice? Paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Conforme a qué regla? Es la pregunta aquí. Ya lo dijo en el versículo 15, ¿no? A esa regla, los que son una nueva creación, los que toman el evangelio de la gracia y no el de las obras. Entonces, a quienes anden de esta manera, dice paz y misericordia sobre ellos. Observe cómo estos son resultados de la salvación por gracia. Paz y misericordia. Paz es la paz para con Dios, de saber que hemos sido justificados y que ya no somos sus enemigos, romanos, ¿no? Tenemos paz para con Dios, pero también es la paz de Dios en medio de las pruebas. Esa paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. Que sobrepasa el entendimiento de los hombres en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Entonces viene la paz a nuestras vidas.
Pero en el Evangelio por obras no hay paz, porque estoy pensando, ay, es que si no hago, Dios se enoja conmigo. Es que si no cumplo con esto, Dios, no tengo paz para con Dios. ¿Ven la diferencia? Entonces dice, únicamente el Evangelio de la gracia puede traer paz al corazón del hombre. Puede traer esa paz en medio de las pruebas y en medio de las tribulaciones. También dice misericordia, y es el amor de Dios hacia el pecador en miseria, hermanos. Es el perdón de nuestros pecados para siempre. Si el Señor no hubiera manifestado su misericordia por medio de su Hijo, jamás entonces tuviéramos paz con Él. Entonces la paz y la misericordia van de la mano, son inseparables. Dios ha mostrado su misericordia por medio de su Hijo, y es por esa razón, por ese motivo que ahora tenemos paz para con Él. Paz para con Él. Y también añade, y sobre el Israel de Dios. Al decir el Israel de Dios, el apóstol aquí encierra a todos los verdaderos creyentes, que son la verdadera simiente de Abraham. Ya lo hemos visto, ¿no? En los capítulos anteriores, que los que son de la fe, dijo, son los descendientes de Abraham. Entonces, el Israel de Dios son la nueva creación, tanto judíos creyentes como gentiles creyentes en Cristo. Y también nos incluye a nosotros que hoy leemos esta carta. A nosotros somos el llamado el Israel de Dios. Hoy nosotros también recibimos de esa paz y de esa misericordia de Dios sobre nuestra vida, porque somos parte de ese Israel de Dios al creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por la fe. Entonces, Gálatas 3:7 dice, por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces somos parte de ese Israel de Dios. Y vea cómo Pablo concluye la carta. Dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo, ¿qué? Las marcas de Jesús. Pablo hace una última petición a los Gálatas. Ya nadie me moleste. Ya nadie me cause molestia. Cualquiera diría, ay Pablo, qué bárbaro. Qué bárbaro, Pablo. ¿Por qué concluyes la carta de esa forma? ¿Por qué escribes eso? Y al decir esto, el apóstol Pablo está pidiéndoles prácticamente es que párense firmes en la verdad, hermanos. Párense firmes en la verdad y no se dejen mover por estos falsos hermanos que los tratan de apartar. Es decir, ya tuve demasiado, ¿no? Y lo único que les pido es que se mantengan firmes. A veces como los niños, ¿no? Que estamos poniendo a cada rato quejas y quejas y quejas y quejas, y que este me pegó y que este lo otro, y que decimos, jueguen sin pelear. Y al que me ponga quejas decimos, lo voy a castigar. A veces no. ¿Por qué? Porque parecía que Pablo constantemente estaba recibiendo muchas quejas, ¿no? Hacia él de parte de lo que pasaba en estas iglesias. Entonces Pablo dice, bueno hermanos, ya les digo en esta carta lo que tienen que hacer. Ahora párense firmes, no se dejen mover, no se dejen perturbar. ¿Por qué? Porque dice directamente aquí, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿A qué se refiere esto? Precisamente a que Pablo en su cuerpo, en su carne, en ese cuerpo, había hecho una labor misionera tan grande, pero que a la misma vez eso había implicado persecución. Había implicado que su cuerpo fuera azotado, apedreado. 2 Corintios 11:23, ahí habla de muchas cosas. Fui náufrago aquí, pasé hambre, pasé esto, pasé lo otro. Pablo en su cuerpo tenía esas heridas propias de un seguidor, de un discípulo de Jesús. Entonces, como dice Pablo, pues ya llevo suficientes problemas sobre mi vida, ya llevo suficientes cargas y marcas sobre mi vida, como para que ustedes no lleguen a la madurez, como para que ustedes no se paren firmes en el Evangelio y no avancen hacia la madurez. Entonces, a veces no debemos de ser también amorosos, pero también firmes y fuertes en cuanto al Evangelio, ¿no?
Porque sí, podemos quejarnos, sí, pero de repente necesitamos aprender a caminar solitos. Aprender a caminar solitos. A ya no ser llevados de la mano, sino ahora a poder caminar solos. Hoy en día hay gente que dice, no, hermano, es que yo tengo 20 años de ser cristiano y todavía quiere que le anden hablando para que venga al culto. Todavía quiere que le hablen. Ay, es que el hermano no me habló y no me dijo esto. Ay, ya no voy a ir a la iglesia. No, hermanos. O sea, debemos de avanzar en un punto de nuestra vida cristiana solos. Ya no ir ahí empujados, no. Debemos de ahora llevar nuestras propias marcas. Mientras los judaizantes hacían un énfasis en la circuncisión, que era la marca que ellos decían, si no la llevas, si no la tienes, bueno, no eres salvo. Pablo dice, yo llevo marcas de alguien que vive el evangelio de la gracia. Estas marcas son consecuencias de mi amor por Cristo. Y eran marcas, hermanos, en su cuerpo realmente. Pero también habían marcas en su corazón. Hombres que lo habían traicionado. Hombres que se habían apartado realmente del evangelio. Como menciona, creo que a un hombre llamado Alejandro, que se aparta del evangelio por seguir el mundo, ahí en la carta de Timoteo, creo. Entonces también habían quienes lo habían traicionado y quienes se habían bajado del barco a la hora y la hora. Entonces habían marcas sí físicas en su cuerpo, azotes, persecuciones, apedreados, pero también habían marcas en su corazón. Entonces vemos como Pablo habla de otro tipo de marcas. Ya no es tanto la circuncisión como una marca que es un adorno, no, dice Pablo. Las marcas de un verdadero discípulo es precisamente esto. Son marcas que nos identifican con nuestro Señor. Por el Evangelio, por anexarnos al Señor. Entonces, así como en la guerra, hermanos, cuando un soldado sale a la batalla, de repente un balazo por aquí, algo por allá, como discípulos también en lo espiritual, vamos a tener marcas espirituales de la batalla, día a día. Van a haber marcas que nos van a identificar si estamos o no en el campo de batalla. Si estamos o no peleando la batalla, no como un adorno. Ay, es que me dio un balazo por aquí, miren, sí, fui a la guerra. No, o sea, no es un adorno, vean, sino es algo de que realmente nos identifica, de que estamos luchando la batalla espiritual. Entonces, ¿qué marcas hay en nuestra vida, hermanos, que nos muestran que somos verdaderos discípulos? ¿Qué marcas hay en nuestra vida que muestran que somos esclavos del Señor? Que somos sus soldados. Es muy diferente, ¿no?, a lo que Pablo dice aquí. Yo llevo esas marcas a lo que esos hombres decían. Entonces, como creyentes necesitamos saber que es necesario portar nuestras marcas, hermanos, como verdaderos discípulos. Tenemos que aprender a caminar ya solos y a llevar y portar nuestras propias marcas. Amén. Entonces termina diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Entonces, vea cómo termina Pablo, le llama hermanos. Al final los ama, ¿no? Al final tiene un afecto porque sabe que son parte de la familia de Dios. Son sus hermanos, son aquellos a quienes el Señor ha comprado con su sangre y que los ha lavado. ¿Y cuál es la petición? ¿Cuál es su última oración? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. ¿Se recuerda cómo la carta de los Gálatas empieza? Con un saludo donde Pablo menciona la palabra ¿qué? Gracia y paz. Y ahora termina precisamente con la misma palabra, gracia. No dice la ley de Moisés esté con ustedes, no, ¿verdad? No dice la ley de Moisés los acompañe, no. Dice la gracia de Jesucristo esté con ustedes. Y es que la gracia, hermanos, es precisamente el favor inmerecido. Y es solamente por esta gracia que como creyentes podemos estar firmes en la vida cristiana, sin caer en las invitaciones a tomar un evangelio por obras. Por eso esta carta y esta serie le llamamos libres en Cristo. Pero es que es precisamente la gracia del Señor, el saber que hemos recibido un favor inmerecido lo que nos hace caminar en libertad.
Y dice, en su espíritu, porque es en nuestro espíritu que necesitamos esa gracia del Señor para poder seguir caminando fielmente. Es la gracia de Dios en nuestra vida la que nos llevará, hermanos, a caminar fielmente delante de Él, no un evangelio de obras. No voy a ir para cumplir con quien me invitó. Voy a ir para cumplir con el hermano. Voy a ir para que los demás vean que estoy llegando. No, hermanos, no estamos aquí porque realmente queremos cumplir, sino porque necesitamos de Dios. Porque hemos reconocido que nos mostró un favor inmerecido. Y que necesitamos de Él día a día, de su gracia. De su gracia. Entonces, únicamente su gracia puede llevarnos a caminar fielmente. Y termina con un amén. ¿El amén significa qué? Así sea, así sea. Entonces, este verso final, hermanos, pues puede ser una oración que repitamos a diario, o que de esta manera oremos a diario. Que la gracia de Dios esté conmigo en este día. Que la gracia de Dios me acompañe en este día. Que la gracia de Dios se derrame sobre mi vida y la vida de mis hermanos en este día. Puede ser una oración tan corta, pero una oración tan, diríamos, completa, sustentable, ¿no? Algo esencial es la palabra, algo esencial. Entonces, la gracia de Dios es lo que necesitamos con nosotros, hermanos. Entonces, hemos aprendido, hermanos, en esta carta que cuando el Espíritu Santo nos guía, hay libertad. Hemos aprendido que cuando el Espíritu Santo nos guía, en lugar de competencia, hay ayuda. Hay libertad en lugar de servidumbre. Hay alabanza a Dios en lugar de gloria para el hombre. Cuando el Espíritu Santo nos guía, entonces podemos ver y podemos reflejar al mundo la verdadera espiritualidad. Y que Dios entonces pueda salvar a los pecadores. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite finalizar esta carta. Y aquí yo ya tengo abierto Efesios para poder empezar dentro de 15 días. Amén. Y Efesios nos va a hablar de lo que es la iglesia. De lo que es la iglesia. Es como el plano de la iglesia. Cuando usted va y construye una casa, y dice, no, pues la quiero hacer de esta manera. Necesita planos de un arquitecto. Por ejemplo, la hija de nuestra hermana Lupita es arquitecta y me estaba contando, no, es que ella hace de esta forma y va a ver la obra, cómo va y todo eso. Y es precisamente Efesios es precisamente es como es el plano de la iglesia, de cómo Cristo edifica su iglesia. Amén. Entonces es con lo que vamos a seguir. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias